Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a esta plataforma de cultura religiosa, donde vamos a analizar hoy un extracto de un interesante diálogo que hubo en días pasados. Como dice, falsas declaraciones del pastor del ciberespacio, que es muy conocido, Eduardo Gutiérrez, que se confiesa con la rama nestoriana, una herejía, al negar que María es la Teotocos, la madre de la segunda persona de la Trinidad, que fue declarada como un anatema en el concilio de Éfeso en el año 431 del patriarca Nestorio de Constantinopla, contra su contraparte, que sabemos que fue Cirilo Alejandro, que eso lo hemos explicado de una manera muy amplia. Ambos estuvieron dialogando. Yo lo he cogido este diálogo del canal de nuestro amigo, el filósofo, profesor, teólogo también, profesor universitario Néstor Díaz, profesor Jonathan Ramos versus Eduardo Gutiérrez, sobre el particular, donde este pastor del ciberespacio, que nunca pudo mostrar sus credenciales, como ya sabemos de tiempo atrás, que tiene un canal monetizado, donde permanentemente hace videos de esos temas todos truculentos y demás, de apocalípticos, catastróficos, del Armagedón, que si el eclipse y demás, debate termina mal con el pastor Eduardo Gutiérrez, que de hecho, inclusive de una manera muy grosera, porque creo que era un diálogo, usted lo puede mirar en su totalidad. Después de otra parte, pues este pastor, llamado también el Chino Dolores, como le dicen, o el Palomero, porque le gustan las palomitas, lo interrumpía a cada rato como si él fuera la gran erudición, como si sus comentarios negando que María es una cosa absurda, además de hereje, completamente sin ningún tipo de un criterio propio, de como lo vamos a ver en un extracto, negando que María, después de ese anuncio tan extraordinario del ángel, más la visita de su prima Isabel, llena del Espíritu Santo, más el Magnífica, no tenía ni idea de que su hijo, que lo vio envolver en la cuna de Belén y lo vio morir como una profecía de Simeón en la cruz de Jerusalén, era el Hijo de Dios. Bueno, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones de este pastor. Ustedes pueden mirar a ver para que vean que no es mentira, de su canal que se llama Reflexiones del Pastor, que tiene muchos seguidores, no sé por qué, ¿verdad? 190 personas que le ofrendan, y pues él vive esto, come y vive de hablar más del padre, del Papa Francisco, sabemos que ha sido muy conocido por buscarle su cuarto de hora con el padre Luis Toro, ya de tiempo atrás. Y estas son el tipo de publicaciones que hace este pastor del ciberespacio, que como fue acá, se dio a conocer con un cartón sacado de internet, como lo expuso nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Nunca ha demostrado cuál es su congregación, cómo se llama, dónde pastorea, cuáles son sus credenciales y demás. Entonces, de hecho, inclusive esto fue en días pasados, dice el pastor evangélico Eduardo Gutiérrez asegura que el 8 de abril, o sea, en días pasados, será el rapto, un tema que es muy por esa misma línea de algunos movimientos evangélicos. Vamos a salir volando por los aires. El rapto ocurrirá el 8 durante el eclipse que hubo, ese fenómeno meteorológico que no pasó absolutamente nada. Prueba de eso después es que se dio este tipo de memes que se publicó en Facebook el pastor Gutiérrez en este momento. Pero pues a él no le interesan esas cosas porque todo eso le da más fama y de todas maneras pues eso sus seguidores ya están acostumbrados a este tipo no es la primera vez que hace este tipo de publicaciones, pero volvemos a repetir, es una persona que vive de estas cosas, entonces por lo tanto, cualquier cosa que él se invente permanentemente, que si los judíos, que el tercer templo, que llegó el anticristo, que si el papa por acá, más cosas por allá. Entonces, pero bueno, a la gente a veces ignorante con un bajo nivel de cultura religiosa le gusta este tipo de páginas de amarillistas en Facebook y todo lo que él mismo pues da a conocer en sus respectivas emisiones. De hecho, inclusive ya muy pocos católicos quieren debatir con él. Yo pues debatí con él en tiempo atrás, pero ya no lo volvería a hacer. Y de eso, aquí está uno de esos temas, pues que es el que vamos a analizar, porque nunca, realmente no me interesa hacer video reacción sobre este pastor, que como vuelvo a repetir, es solamente un pastor del ciberespacio. María, Madre de Dios. Elizabeth no la llamó a María, Madre de Dios, y lo pone en telejuicio. Vamos a mirar este extracto, como decíamos, lo he sacado del canal de nuestro amigo Jonathan Ramos, que lo tuvimos acá hablando sobre el particular. Estuvimos un diálogo muy interesante, dando su posición como un protestante,
precisamente sobre si María la Teotocos. Y bueno, de hecho también los invito al debate que tuve con el señor Salvarragán y los otros videos que he hecho sobre el particular para ampliar un poco más el tema. Pero mirando un poco, me interesó porque pues está nuestro amigo Jonathan Ramos, que de hecho tuvo toda la paciencia del mundo porque este pastor lo interrumpía de manera permanente, no lo dejaba hablar, quería imponer su criterio. Vamos a mirar un extracto donde supuestamente él va a dar a conocer su gran erudición, su exceso, porque aparte de eso saca libros como Cómo refutar al padre Luis Toro. Nunca lo refutó ni mucho, pero a él le gusta toda cantidad de cosas y hay gente que, pues volvemos a repetir, tiene muchos seguidores y la gente le encanta todo ese tipo de sensacionalismo y amarillismo. Pero aquí me interesa más porque vamos a centrarnos en esta cuestión, si realmente, y vamos a verlo desde las Sagradas Escrituras, si realmente María, ante el anuncio de esos acontecimientos iniciales, porque podemos tocar muchos más temas, vuelvo a repetir, podemos tocar también el anuncio de los ángeles a los pastores de Belén. De hecho, el mismo Jonathan Ramos le hizo saber cuando los magos llegaron, adoraron a Jesús proscúneo, para él eso no tiene ninguna importancia. La profecía de Simeón en el templo con 12 años, en las bodas de Caná, cuando a los bueno, todos esos acontecimientos donde se ve a María, pues para la teología católica, por lo menos que lo que me interesa, creemos que no solamente ella era plenamente consciente de su rol en su maternidad divina, sino que así lo vamos a mostrar de la Biblia. Por acá está un gran amigo como es el doctor Ira Santiago. Bendiciones a nuestro amigo pastor y conocedor de todas las lenguas bíblicas, el doctor Ira Santiago, de confesión bautista. El doctor Ira Santiago es una gran persona, es un hijo de la Reforma, un gran amigo, como es también el pastor César. Como digo, este tipo de pastores, el doctor Ira Santiago, el doctor pastor César Arévalo, son de otra línea, pero no son de ese show, de toda esta línea, como decíamos, amarillista, sensacionalista, por el cual se ha destacado el pastor Eduardo Gutiérrez. Bueno, ya después de eso, ustedes pueden mirar, como decíamos, pueden mirar en su totalidad, tanto todo ese diálogo, porque se dio otra parte, tanto en el canal de nuestro amigo Jonathan Ramos, con el pastor nestoriano Eduardo Gutiérrez, como este video que dura más de 5 horas, donde participaron varias personas y vieron sus opiniones sobre el particular. Yo voy a hacer un extracto de solamente 3 minutos 49 segundos, donde pues el pastor Aldo Gutiérrez da para mi parecer, sus pobres argumentos, tratando de restar importancia a María en la historia de la salvación, evidentemente como criatura humana, pero que estaba pues en el designio de Dios, porque sabemos que es la única personaje del Antiguo Testamento que tiene varias profecías, como en Génesis 3:15, el protoevangelio, Isaías 7:14, Gálatas 4:4, también en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 1, en el sueño con José. Pero escuchemos lo que nos da a entender, los que nos da a conocer el pastor Eduardo Gutiérrez en esta intervención, y vemos cómo con la educación y el respeto el señor Jonathan Ramos guarda silencio, aunque evidentemente se sintió muy molesto porque siempre lo interrumpía y ponía en tela de juicio sus argumentos, que también los hacía con las Sagradas Escrituras. Escuchemos la pobre exégesis del pastor del ciberespacio. Bueno, ¿qué aporta eso al hecho de que ni Elizabeth ni Simeón adoraron a Dios? Eso es o le llamaron madre de Dios. Ahora, mire el primer argumento, que Elizabeth no llamó madre de Dios, pero sí madre del Señor, emeter tu Kyrios. Pero ese término Kyrios o Curios es un apelativo también de Dios. Pero para este pastor, con su elocuencia, con su sabiduría, él dice que no es así. Y ahorita lo vamos a ver de los que sí son los grandes eruditos, porque vamos a tomar como referencia la Biblia de Estudio Patrística, donde le va a contradecir completamente, porque él está dando su opinión personal, porque él no está en la mente de María y él estuvo en ese momento. Es el mismo sensacionalismo, el mismo show que estamos acostumbrados de este señor, y empieza pues poniendo en tela de juicio como si él estuviera ahí presente en el corazón tanto de Isabel como después de Zacarías, de la misma María, que creyeron que ella era simplemente la madre de cualquier otro profeta o de cualquier otro personaje que no era pues el esperado, el anunciado, el profetizado, como decía en Deuteronomio 18:18, el Moisés mayor, el de todas esas alianzas, de todos esos mensajes, y que era el momento preciso
en el cual vino el Salvador al mundo y que se dieron todos estos acontecimientos extraordinarios. O sea que para él no tiene importancia ni el anuncio del ángel Gabriel, ni la visita a Isabel, ni el Magnífica, ni cuando los ángeles en ese coro angelical en la gruta de Belén, ni después la venida de unos reyes, unos magos de Oriente, todas esas cuestiones, ni la profecía de Simeón, ni la profetisa Ana, porque el señor pastor Eduardo Gutiérrez dice todo lo contrario. Escuchemos. Por ejemplo, Elizabeth no lo hizo, a pesar de que lo podía hacer. Ahora, tú dijiste algo importante en el término cuando María, el ángel le dice, ¿y por qué María no podía saber que Jesús era Dios? Oiga, ¿y por qué María no podía saber que eso era Dios? Esto sí es la... De verdad que da hasta risa escuchar a este señor con semejantes disparates. Pero sigamos escuchando la torpeza exegética que va a decir. Porque el ángel le da un nombre humano, pero no solo un nombre humano, sino que un nombre que era común en Israel. O sea, el nombre de Jesús, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues si eso nos vamos a ver, desde el Antiguo Testamento a Jehová, también se le llamaba Baal, Señor, que también era el apelativo de una deidad que rivalizaba con el mismo Yahvé Sebaot, el mismo término de Shaddai, igualmente el término Elohim, que también se aplicaba a los ángeles y se aplicara a los jueces. O sea, si él simplemente va a recurrir, que evidentemente no sé qué clase entonces estaba esperando, porque entonces sería un unicitario, dando a entender, o modalista, lo que este pastor ya cae del nestorianismo, una herejía, al modalismo o al monarquianismo o al unicitarismo, porque daría a entender que entonces ese nombre de Jesús sería quien, el Padre, o sea, o es el Hijo, independientemente, el nombre de Jesús, Josué, Yeshua quiere decir Dios Salvador, pero había esa profecía de Emanuel, Isaías 7:14, que quiere decir Dios con nosotros. Él se apega solamente a la etimología, pues claro, el nombre de Jesús era muy común, había muchos Jesús, al igual que muchos Judas, al igual que muchos José, al igual que muchas Marías, pero el que el nombre sea común en ese momento no quiere decir que la persona como tal no tenga el rango especial de ser el Hijo de Dios, preexistente, como se definió en esos concilios, como aparece en el credo de Calcedonia, en el credo de Atanasio, y en el Cronos de Dios, hombre, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, en la segunda persona tenía que lo que todos los cristianos mayoritariamente hemos creído, tanto católicos, ortodoxos, como las principales iglesias cristianas. Pero entonces aquí el pastor del ciberespacio nos da una nueva luz, un nuevo entendimiento, y va a poner en tela de juicio porque supuestamente, no sé entonces que el ángel tendrá que decirle, mira, tu hijo se va a llamar Jehová, pero es que Jehová no es el que iba a redimirnos, sino el Hijo, como decíamos que estaba profetizado desde el protoevangelio, Génesis 3:15, la enemistad que pone Dios entre la primera mujer y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella. De hecho, también Isaías 7:14 dice que la doncella, la alma o la bétula va a dar a luz a un hijo que va a ser Emanuel, o sea, ese apelativo de Emanuel, al igual que Jesús, y los títulos de Cristo, ungido, se aplican a la segunda persona de la Trinidad, que es el que nos redime. Pero para el pastor Eduardo Gutiérrez, daría a entender, pues, de que estaría hablando como si fuera un unicitario. Porque Yeshua, Jesús, es un diminutivo de Yehoshua, Josué. Entendiendo que María era una mujer hebrea y entendiendo que el nombre de Dios era un nombre excelso para los judíos, a punto que no se podía mencionar, a no ser en eventos muy importantes. Bueno, eso, volvemos a repetir, eso es en cuanto a Dios Padre, pero Dios Padre no es el que se encarna. Esta es la herejía que de este pastor del ciberespacio, o sea, ¿qué tiene que ver el nombre del Padre con el mismo, su hijo, que aparece también profetizado en Daniel 7:14, cuando el anciano de días, el Hijo de Hombre, se le acerca y se le promete que se da reino y poder, que es el mismo anuncio del ángel Gabriel a María Santísima? O sea, de verdad que no entiendo ese postulado, y nuestro amigo, pues, Jonathan Ramos, pues, con toda la cultura, la decencia, porque no lo deja hablar, pues, lo escucha atentamente esta nueva teoría o este nuevo postulado, que evidentemente sería otra herejía más, porque entonces daría a entender que el que estuviéramos esperando era el Padre y no a su Hijo engendrado de toda la eternidad, como aparece en Juan 1:1,
desde el principio del tiempo, argesé, como aparece también en la carta a los hebreos, signo cristológico de capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Es teológicamente descabellado pensar que María entendía que el nombre de Jesús, de alguna forma, le estaban dando ese nombre a Dios. Esa es la conclusión herética que saca este pastor, ¿no? O sea, que María va un ángel se le aparece, la saluda con la quejaritómen, la llena de gracia en sumo grado, la amada, la favorecida, la agraciada por Dios, en término pasado perfecto, o sea, una acción que continúa, le dice la bendita entre todas las mujeres, pero entonces, según este pastor hereje, ya unicitario, daría a entender de que ella no entendería, pues, de que ese hijo era el anunciado, el esperado, que incluso, como decíamos después, en el mismo Evangelio de Lucas, en el ministerio público de Jesucristo, una mujer anónima alaba y le dice, bendito el vientre que te trajo, los pechos que te amamantaron, porque toda mujer judía en ese momento, ante la opresión romana, de ese mismo imperio politeísta, para esa época del tiempo del emperador Augusto César, era ya algo inminente, la venida de ese Mesías, de ese ungido, de ese Salvador, que traería la liberación al pueblo de Israel, como había sido prometido en la antigüedad por los navíos, los grandes profetas. ¿Tú entiendes en el contexto judío, en el concepto judío, que eso fuera algo disparatado? Eso sería como nosotros ponerle un nombre a Dios ahora que para nosotros es común. Por ejemplo, Juan. No, yo le llamo a Dios Juan. Usted es un blasfemo. Ahora, claro, para nosotros hoy Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Pero en el contexto de María, cuando María, una mujer, una muchacha de 16 años, tal vez 15, 14, se discute sobre eso. Entendiendo que el nombre de Dios no se puede mencionar en vano. Entendiendo que el nombre de Dios recoge todo lo que uno tiene que temer de Dios. ¿Tú crees que ella pensaba que cuando le dijeron, oye, tu hijo se va a llamar Josué, porque literalmente Jesús es Josué, que significa Dios salva? Ahora, cuando tú me estás diciendo que el nombre de Jesús significa Dios salva, eso no tiene que ver nada, porque todos los nombres, la mayoría de los nombres en Israel tenían un significado de Dios. Dice este pastor hereje que eso no significa absolutamente nada. Entonces, pues él va a tener que redescubrir, va a tener que replantear otra vez toda la historia de la salvación, porque entonces el ángel Gabriel es un mentiroso, que incluso el ángel viene de parte de Dios. El término ángel, agelo o malá, en griego y en hebreo, es el servidor, el que anuncia, el que lleva una noticia, en este caso con un nombre propio que era Gabriel, como dice el texto anteriormente, era un ángel que está goza de estar en la presencia de Dios. O sea, todo ese preámbulo que también le dice el ángel con Zacarías, con su prima Isabel, con el precursor del Bautista, o sea, todo ese contexto anterior que aparece en el Evangelio de Lucas, que es fuente primaria para este gran hereje, este pastor del ciberespacio, es completamente nulo, porque entonces María dice, no, pues entonces va a ser Jesús uno más del montón, uno más de los muchos hijos que tendrían las mujeres hebreas en aquel entonces, que incluso en Nazaret, en Galilea, una región pobre, aislada, de no más de 400, 500 personas, era uno de las cosas por las cuales a Jesucristo también se le recriminaba por ser el Galileo o ser de Nazaret, porque no era en Jerusalén, donde estaba el epicentro, en este caso del Gran Sanedrín y de la corte real. Entonces, realmente sorprende mucho esas declaraciones heréticas, hasta blasfemas, en este caso, poniendo en tela de juicio lo que está en fuente primaria, que es el Evangelio de Lucas, que inclusive muchas personas, como lo he mostrado yo acá, como el doctor César Vidal, en su libro Más que un rabino, o en la Biblia de Estudio Holman, se cree, es una presunción, de que esos acontecimientos que aparecen en el Evangelio de Lucas, que era un cronista griego, hacia los años 70, 80 o 60, lo recibió directamente de María. Pero en este caso, esa tesis, que más bien es una antetesis herética del pastor Eduardo Gutiérrez, daría a entender de que el que se le aparezca un ángel, el que la salude con tal dignidad, el que va a hablar, porque lo vamos a mirar, de que ese hijo ella va a ser especialísimo de la línea de David, porque la sangre judía sería por la madre, como aparece también en Romanos 9:5, en Romanos 1:3, en Gálatas 4:4, todo ese mismo contexto exegético, hermenéutico de la historia de la salvación. Aquí está el pastor del ciberespacio
está reinterpretando cómo se debe analizar ese acontecimiento que marcó en dos, con el Fía de María, la historia de la salvación, porque lo que había sido profetizado anteriormente, lo que esperaban Abraham, lo que se le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, al gran legislador como fue Moisés, a todos los jueces, los reyes, en fin, todo ese preámbulo del Antiguo Testamento, como decía San Agustín, en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace real el Antiguo, con esta nueva tesis, o más bien esta antetesis de este pastor del ciberespacio, sin ningún tipo de credencial, con un cartón de internet de $5, es el que tiene la última palabra. Y la gente lo sigue, la gente lo ofrenda, independientemente de todas las mentiras que diga, las falsas predicciones, como la que vimos anteriormente, pues a él no le interesa absolutamente nada, porque él vive y come estas cosas, digamos. Por ejemplo, Jeremías, ese G viene de la pronunciación que nosotros decimos Jehová, ok, ese G significa Dios que justicia. Por ejemplo, Ezequías, ¿qué pasó? Se fue. Se fue Jonathan. Se fue Jonathan. Vi que hizo así con la mano a la pantalla y ¡pum! Y se fue. Yo creo que ya nuestro amigo y hermano Jonathan estaba cansado, hastiado de escuchar tantas barbaridades juntas, pero él vuelve a retomar, ya más o menos vamos a ir finalizando porque en ese momento se salió la transmisión, pero vuelve a retomar y el pastor sigue con su disertación. ¿Qué pasó? Entonces, Jesús es Dios, nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos, pero Isabel no lo supo, los ángeles no el ángel Gabriel no lo sabía, los pastores no lo sabían, los magos que venían de Oriente, que eran de otras culturas, porque se presume que venían de Babilonia, de Persia, siguiendo esa misma estrella, ese mismo anuncio que aparece en Mateo, tampoco lo sabían. Cuando van al templo también el profeta Simeón no lo sabía, la profetisa Ana no lo sabía, todo el mundo no sabe absolutamente quién era ese niño, porque el pastor aquí está dando su máxima interpretación sobre el particular. Pero es disparatado pensar que los primeros cristianos, como María, como Elizabeth, lo sabían. Completamente disparatado. Sí, es la herejía que dice este señor, completamente. ¿Y él quién es? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son su línea? Su gran erudición en el mundo. ¿Quién se guía por las declaraciones de este señor? ¿Quién? Simplemente la comunidad que lo sigue a él, sus seguidores en internet. ¿Qué acreditación a nivel internacional? ¿Qué doctorado tiene él en Sagradas Escrituras, en teología? ¿Qué universidad lo respalda? Un cartón que mostró sacado de internet, como el mismo nuestro amigo se lo dio a conocer, Rodrigo Andrés Calvo. Eso dice que él es disparatado todas estas cuestiones. No. Absolutamente disparatado. Por eso es que Elizabeth jamás y por ninguna manera le llamó Madre de Dios a Jesús. Y el término Kyrios o Curios no es también otro apelativo que también se le daba a la divinidad, como lo vamos a mirar. Inclusive, si ustedes van a mirar, a ver, Jonathan Ramos se da a la tarea. Yo me hubiera salido yo para hablar con un hereje nestoriano, unicitario, como es el pastor Aldo Gutiérrez, y ante semejante disparatada, pues no tiene ningún valor. No sé, nuestro amigo Jonathan Ramos después volvieron y continuaron en otra emisión sobre el particular, pero según él es un disparate. O sea, él estuvo en ese momento, él sabe más que el evangelio del evangelista Lucas, sabe más que el evangelista Mateo, sabe más que todos esos acontecimientos y personajes que están involucrados, porque para él todos ellos no tenían absolutamente ni idea que ese hijo y sobre todo la forma como se dan a los acontecimientos, pues era precisamente ese Mesías profetizado, el Emanuel, el Dios con nosotros, que aparece en Isaías 7:14, que fue más o menos unos 500, 600 años atrás de los acontecimientos y que eran las lecturas que se hacían en las sinagogas, que eran los lugares de culto para los judíos, especialmente el día sábado, como Jesucristo después, cuando está en Nazaret, va también el día sábado por ser un rabino, coloca abre el rollo Isaías y dice que todos los acontecimientos donde se referían de su misión mesiánica
se cumplen en él. Pero todas esas cuestiones, pues para el pastor Eduardo Gutiérrez solamente daría a entender que después de la resurrección, de pronto con la declaración de Tomás, se dio cuenta que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, que no es tan así, porque de hecho, inclusive en los evangelios dice que algunos dudaban, pero la única persona que usted ve que realmente es fiel a la palabra de Dios, la que dijo, hágase en mí según tu palabra, la que guardaba todas las cosas en su corazón, tanto lo que le dijeron los pastores, como también cuando el mismo Jesucristo, un niño de 12 años, le dice, estoy en las cosas de mi padre. No iba a entender María que su padre, entonces, ¿cuál iba a ser? Que José era el padre adoptivo, ya sabía, evidentemente sabía que ese padre es un padre eterno, es el Jehová, el Yahvé, el Yahvé Sebaó, el Adonai, el Olán, pero esos textos ya para este pastor del ciberespacio no tienen ninguna connotación ni teológica, ni bíblica, ni exegética, ni hermenéutica, porque él dice que son unos disparates, ¿no? Y así la gente le sigue, así la gente le da ofrendas, y así la gente, a pesar de todas esas mentiras y falsas predicciones que dice, pues lo siguen visitando en su canal. Yo quiero, hermano, que ustedes tengan cuidado porque todo esto se está, ya regresó. Bueno, hasta ahí pues esa corta intervención. Bueno, vamos a responderle al pastor Aldo Gutiérrez con alguien que tiene mucha más autoridad, porque pues él podrá hacer todos esos libros plagiados que vende en internet, que la gente se los comprará, pero vamos a referirnos a una autoridad mayor, que es la Biblia Estudio Patrística, la Sabiduría del Cristianismo Antiguo, la editorial CLIE, una gran erudición, porque vamos a mirar a lo que realmente, no su interpretación pobre, unicitaria, nestoriana, sino realmente los grandes hombres de Dios de ese entonces, de la Iglesia Católica, Apostólica, que tenía en unidad, tanto en Oriente como en Occidente, que esta editorial evangélica española trae a colación. Vamos a mirar esos pasajes de la Anunciación, la visita a Isabel y una parte de Magnífica, cómo se interpreta desde la exégesis que era realmente de la Iglesia que tiene la asistencia plena del Espíritu Santo. Y aquí la tengo en mis manos y vamos a mirar porque además es de la Reina Valera del año de 1960. Bueno, vamos primero a lo que es el anuncio del ángel que aparece ya en fuente primaria, cualquier persona puede mirar sobre el particular, aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo del 26 en adelante. Y vamos a mirar algunas explicaciones, son explicaciones a veces de orden doctrinal o orden exegéticas que nos pueden ayudar a entender, pues, darle la otra contraparte de esas herejías, de todos esos disparates que dijo este pastor del ciberespacio. Ya el que le quiera creer a él, pues, y todo lo que decía, pues ya cada quien es libre sobre el particular. Dice el evangelista Lucas, al sexto mes fue enviado Dios, fue enviado de Dios, o sea, ¿quién es? El ángel Gabriel. Interesante, porque es un ángel con nombre propio, algo que es muy particular en la Biblia, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, o sea, todo el contexto, a una virgen desposada, o sea, que estaba comprometida con un hombre llamado José, que era descendiente de David. Tanto José como María, como aparece en Romanos 1:3, venían de ese mismo linaje, porque la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, era de donde venían los reyes, y el nombre de la virgen era María. O sea, esa primera crónica que da muy detallada el evangelista Lucas, pues es importante para mirar ese preámbulo. Viene un ángel, va de parte de Dios, da la situación geográfica como tal, Nazaret, a una mujer, como decía el pastor, entre 14 y 16 años, que estaba desposada, comprometida, y este hombre, que también en el evangelio de Lucas se le da el título de justo, José, un carpintero, un artesano, justo viene del griego dicaio, del dique, o sea, el que cumple la ley, un hombre recto, un hombre observante, un hombre santo, un hombre piadoso, y especifica que el nombre de la Virgen era María. Pero aquí viene lo más interesante, porque pues aquí el mismo evangelista Lucas pues va a tirar por suelo todas esas herejías y todas esas patrañas que dijo este pastor del ciberespacio, porque continúa diciendo el relato bíblico, versículo 28, y entrando a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, que Jaritómenes, el Señor está contigo, nótese bien la importancia, bendita tú entre las mujeres. O sea, no podemos nosotros negar el reconocimiento que hace el evangelista de que el mismo Dios había mirado de antemano las cualidades, la santidad,
la humildad, la santidad de María, porque le dice primera salve, muy favorecida, que Jaritómenes, que ya lo hemos explicado anteriormente, que apela también a decir la muy amada, la agraciada, la favorecida, la estimada. Y algo interesante, dice, el Señor está contigo. No te ven que aquí no dice Jehová, porque le hace alusión a que si era el nombre de Jehová, el Señor. Ese apelativo que utilizan los judíos, porque ya no utilizan el tetragramatón, que es impronunciable, que puede decir Yahvé o Jehová, por el mismo respeto que venía de tiempo atrás. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras, cuando se habla del término Señor o Curios o Kyrios, independientemente si es mayúscula o minúscula, que eso ya viene después, se da a entender de que aquí el que va a hablar viene de parte de quién, viene de parte de Dios, el Dios de los ejércitos. Bendita tú entre todas las mujeres, otro apelativo que es exclusivo de ella. Y continúa diciendo, ella se turbó profundamente, tal vez no por tanto la visita del ángel, sino tal vez por las palabras, el significado que quería decirle con estas palabras, y consideraba qué significaba aquel saludo. ¿Por qué ese saludo? Porque evidentemente María no es omnipotente. De hecho, nosotros vemos en esos pasajes, por ejemplo, que María no lo sabía absolutamente nada. Ella sabía que su hijo era especial, que era el Mesías, que era el Señor, que era el Hijo de Dios, pero los acontecimientos como tal le fueron revelando progresivamente. Por eso es que dice la palabra de Dios en dos ocasiones, tanto en la visita de los pastores, como después en el diálogo que tiene ella directamente con su hijo, dice el mismo cronista que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. El término corazón en griego es cardia, el cardio, donde están los sentimientos, la parte de las emociones. O sea, se va a entender que María era una mujer piadosa, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que hacía solamente la voluntad del Padre, porque al llamarse ya la esclava del Señor, era propiedad ya exclusiva de Yahvé. O sea, ese contexto que es también histórico, cultural, es importante para darle la correcta interpretación a este hermoso texto que aparece en el Evangelio de Lucas. Continúa diciendo el versículo 30, porque el ángel vuelve a tomar la palabra. El ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracia a Dios. Otra vez, le reitera dos veces que tiene la gracia de Dios, que tiene el favor de Dios, que tiene la bendición de Dios, que es la bendita entre todas las mujeres. Y algo muy interesante, como dice en el versículo 28, que el Señor está con ellos. O sea, el Señor la protege, el Señor la guía. Era como la niña de sus ojos, porque él mismo predestinó desde la caída de la primera mujer, que después se llamó Eva, por su desobediencia, la expulsión de Edén, que todo ese transcurrir de tantos siglos, en el momento ya del Kairos de Dios, pues se iba a hacer realidad en esta mujer, que por eso le llamamos la Teotocos, que este otro pastor niega, porque él niega todas esas cuestiones. Evidentemente su iglesia del ciberespacio no estaba para el concilio de Éfeso, ni para el concilio de Calcedonia, ni para esos credos de fe que son del siglo V, del siglo IV. Pues ellos, pues todos ellos, al igual que los de la Alianza Evangélica, pueden hacer todos sus berrinches, todas sus pataletas, todo su anticatolicismo, pero ellos no son parte de ese cristianismo primitivo donde se dan estas cuestiones de orden cristológicas, y que también involucraba una parte mariológica, como lo mostré yo contundentemente con pruebas en el debate que tuvo con el señor Salvarragán, que lo invito a que lo vean en mi canal, todas esas pruebas que di. Y el relato sigue diciendo, el ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracia de Dios. Y aquí viene ya el diálogo va tomando más fuerza. Mira, concebirás en tu seno. Aquí es interesante, porque ya después de ese saludo, de esos prerrogativos, y de calmarla y volverla a decir que tiene la gracia de Dios, el ángel va a ser muy directo en decir cuál es la misión por la cual él está hablando, porque el ángel no habla de partes propias, está hablando de lo que el mismo Dios lo mandó desde la corte celestial a esta pequeña aldea. Repito, el ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracia de Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás por nombre de Jesús. Y esto es lo que apelaba este pastor hereje, blasfemo, que porque el nombre de Jesús era un nombre común para esa época, al igual que el nombre de Barrabás, que fue cambiado por Jesús, ese asesino, o el nombre de Judas, o el nombre de José. Entonces aquí era la forma tan pobre como este pastor decía que eso era un disparate, porque entonces aquí María no podía entender, no podía discernir que evidentemente está ante la presencia de un ser superior como es un ángel, independientemente de todos esos saludos, de todos esos prerrogativos que viene de parte de ella, viene directamente a decirle, como aparece acá, mira, concebirás en tu seno. O sea, ella, en su parte, ella, una mujer virgen, y va a dar a luz. O sea, va a ser un proceso de una gestación normal.
a un hijo, y ya vamos a mirar a ver que no tiene nada que ver con José, y llamará su nombre Jesús. Y aquí viene algo interesante, porque aquí es donde de esta Biblia de estudio, que es lo que me gusta acá, estos sí son los grandes teólogos, los grandes biblistas de esa iglesia antigua, y que toma como referencia esta Biblia, que es una Biblia de estudio para el mundo protestante. Cuando dice concebirás en tu seno, aquí viene la primera referencia, porque esta referencia es una explicación de orden doctrinal y está sacada de uno de los grandes doctores, como fue Basilio el Grande, en su libro sobre el Espíritu Santo 5. Dice, ¿de dónde San Pablo toma relación al apóstol Pablo? Dice, envió Dios a su hijo nacido no por medio de una mujer, sino de una mujer, o sea, carne y sangre, que era un hebraísmo, como aparece en Gálatas 4:4, como decíamos anteriormente, para entender de que María es la madre, la segunda persona de la Trinidad, en todo lo que tiene que ver de ese ser que es verdadero hombre y verdadero Dios. Porque si dijese que por medio de una mujer, podría entenderse que se refería a un concepto transitorio de natividad, que es lo que alguno de las alianzas evangélicas dijo, con todo respeto, lo puso pues como una manera especulativa en estos días, que podía ser una madre alquiler, que eso sería también una gran contradicción, o sea, eso es un irrespeto tanto al texto bíblico como a la persona de María. Y aquí, en esa época, Basilio el Grande da a entender más o menos esa misma idea, y continúa diciendo, pero como dice que nació de mujer, manifiesta a la comunidad de la naturaleza engendrado respecto a la madre. Importante esto, porque aquí este hombre de Dios, como es Basilio el Grande, da a entender que María es la Teotocos, algo que este otro pastor hereje nestoriano unicitario modalista está negando. Ya ustedes verán a ver si le cree más a esos disparates, a esas blasfemias que salió de su boca, a lo que aquí estamos mirando, como dice en Lucas capítulo 1, Biblia Patrística, página 1533. Me parece interesante lo que dice Basilio el Grande, lo voy a leer otra vez en su totalidad, de donde San Pablo dice, envió Dios a su hijo nacido, no por medio de una mujer, sino de una mujer, Gálatas 4:4, porque si dijese que por medio de una mujer, podía entenderse que se refería a un concepto transitorio de natividad, pero como dice, nació de mujer, manifiesta la comunidad de la naturaleza engendrado respecto de la madre. Y continúa diciendo el texto, porque aquí viene la parte importante del anuncio del ángel, como lo estamos mirando, en el versículo 32, este será, ahora, ya le dice primero que va a ser madre, que el hijo que va a tener se llamará Jesús, que tiene la bendición de Dios, que es la favorecida, la gracia en sumo grado. Y aquí le va a decir la misión de ese hijo. Dependiente, imposible pues que María hubiera sido tan torpe, tan ignorante, como da a entender este pastor del ciberespacio, que no entendiera ni el anuncio, ni el significado, ni la importancia de tal precepto, porque dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, aquí al pastor del ciberespacio, mire lo que le refuta el mismo ángel Gabriel, este será grande, no cualquiera, no cualquier Mesías, no cualquier otra persona, será grande y será llamado ¿quién? El Hijo del Altísimo, o sea, el Altísimo es en sumo grado, el Altísimo, el que está por encima de todo, el Altísimo, por encima del Altísimo, ¿quién está? Por encima de Dios el Altísimo, ¿quién está? Ese es su Hijo, el que persiste como un ser divino, espiritual, como dice Juan 1:1, y que el mismo ángel está, no es que va a ser, no, usted va a ser la madre como fue, por ejemplo, la madre de Sansón, o la madre de Juan el Bautista, Zacarías, o de cualquier otro personaje, o de Jeremías. No, aquí es interesantísimo, porque el mismo ángel le va a decir, no va a ser ningún profeta, no es cualquier tipejo, no va a ser un rey transitorio, un revoltoso, sino que va a ser el Hijo del Altísimo, y el Señor, vuelve a repetir el término Kyrios o Curios, el Señor Dios, que quede claro que está hablando del Señor Dios, el Altísimo, le dará el trono de su padre David. Aquí está hablando tanto de la parte divina como de la parte humana, las dos naturalezas de Jesucristo, su preexistencia y su humanidad, que va a ser ¿por quién? Por el mismo anuncio que le está dando a María, porque no es una obligación, simplemente es un anuncio en el cual Dios quiere que ella sea partícipe de esa historia primaria de la salvación. O sea, si aquí este pastor hereje no entiende estas cuestiones, pues y se hace llamar pastor y se hace llamar apologista, escritor y demás, como aparece acá en el evangelio
de Lucas, repito, en el versículo 31, mira cómo concederás en tu seno y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, no va a ser un reino transitorio, no va a ser un reino como el de David, como el de Salomón en las divisiones, sino que va a ser un reino eterno, o sea, que va a regir a toda la humanidad. Por eso es que en la cruz se le aparece ahí, rey de los judíos, y es el rey eterno, quiere decir que ya es una dimensión que va a pasar este mismo aquí en la tierra. Por lo tanto, María, como lo expliqué anteriormente, del diccionario bíblico enciclopédico CLIE, va a recibir también el título de Gevirá, que es la gran dama, la reina madre, como era en la corte de Judá, como decíamos de Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. O sea, esta mujer no solamente va a ser la madre del Hijo del Altísimo, no va a ser solamente la madre del Cristo, el ungido, sino que va a ser la madre de un rey que viene en esa misma línea de Jacob y David, y cuyo reino no va a ser transitorio, sino que va a ser un reino que va a ser por toda la eternidad. Por lo tanto, ella va a ser partícipe no solamente de esa misión, sino también de esa misma dignidad real que la va a elevar en sumo grado, y por eso es que exegéticamente el ángel le dice, bendita tú entre las mujeres. Si eso no lo entiende este pastor del Palomero, del ciberespacio, en su canal, Refrán del Pastor, en el diálogo que tuvo con nuestro amigo Jonathan Ramos, con todo respeto, con todos esos disparates que decía, que María estas cosas no sabía absolutamente nada, ni Isabel ni nada de esas cosas. O sea, realmente ahí sí, pues raya en toda esa herejía. Ahora, sigue diciendo, entonces ya María responde, le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pues evidentemente hasta el momento no le iba a decir que era por obra del Espíritu Santo, simplemente le está dando un anuncio. Ella en su ingenuidad de mujer, al estar desposada de su prometido José, pensaría que como José, que también lo especificó el ángel, es de la casa de David, pues pensaría que ese hijo sería tanto esa unión marital que se haría cuando se consumiera el matrimonio y que vendría de esa misma línea, de esa misma estirpe. Por lo tanto, lo que dice María es lógico, porque ella no se la sabe todas hasta el momento, como se está dando el relato, pues va dando por escalas a medida que el ángel le está diciendo. Ahora, dice también esta parte, ¿cómo será esto? Aquí también en esta Biblia de estudio, que se la recomiendo, ya hay una explicación no de orden doctrinal, sino de orden exegética, y esta es de uno de los grandes hombres de Dios, pero esta vez del siglo V, del siglo IV, como fue Ambrosio, obispo de Milán. Otra vez, nótese bien que todos estos hombres eran obispos y patriarcas de la única iglesia fundada por Jesucristo del siglo IV, del siglo V, que como dice acá, es la sabiduría de esa iglesia primitiva. No el palomero del ciberespacio que fundó un canal hace 10 años atrás y que dice cualquier sandeces cada semana con unas cuestiones que el eclipse, que el rapto, que el anticristo, bueno, toda cantidad de cosas que como decíamos, que ya están acostumbrados la gente a que lo sigue, ¿no? Ahora, en esta explicación, cuando dice ¿cómo será esto? Dice la Biblia de estudio sobre Ambrosio Milán. Ni María debió rehusar de creer al ángel, ni usurpar temerariamente las cosas divinas. Por eso dice, ¿cómo será esto? Esta respuesta fue más oportuna que la Zacarías, que dijo, ¿cómo podrá saber esto? Este se niega a creer y parece como que busca otro motivo que confirmase su fe, independientemente de hecho que era un sacerdote, y por eso quedó mudo. En cambio, dice Ambrosio de Milán, María no duda que debe hacerse, puesto que pregunta cómo se hará. María había leído, como toda mujer hebrea, que aparece también en el Magnífica por su conocimiento que tenía sobre las escrituras, aquí en pluma de Ambrosio de Milán, Isaías 7:14, y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y por tanto creyó que iba a suceder, pero no había oído antes el cómo había de suceder. Por tanto, esto sí ya es de más alta calidad que esas patrañas y todas esas idioteces que dio este pastor del ciberespacio. No se había revelado ni aún al profeta cómo aquello se debía llevar a cabo. Tan grande misterio debía ser proclamado, no por la boca de un hombre, sino por la de un ángel. Entonces, que quede claro que aquí es un lenguaje mucho más alto, un lenguaje no solamente de este gran hombre de Dios, de este gran dignatario, como era Ambrosio, obispo de Milán, sino que relaciona directamente
tanto el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías 7:14, en la respuesta de María, y la contrapone de pronto a la duda que tuvo el anciano Zacarías, que por eso quedó mudo, por ese tiempo, como aparece anteriormente. Pero continúa diciendo el texto para responderle aún más a las herejías, a las blasfemias de este pastor, siguiendo la línea conductiva del texto. Estamos en el versículo 34. El ángel le respondió y le dijo, aquí viene lo más interesante, porque ya no va a ser por obra de un coito humano, sino que va a ser algo divino, algo que va a ser único en la historia de salvación, algo que hace que María sea la excepción a la norma en toda la historia de la salvación. Y lo dice el Evangelio de Lucas, como quedó consignado en el versículo 35. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, las tres personas de la Trinidad actuando en ella, ¿no? El poder del Altísimo, acuerda que le había dicho que iba a ser el Hijo del Altísimo, el término Altísimo, pues era un apelativo a Dios, al igual que Yahvé, al igual que el Olán, al igual que el Shaddai, el Adonai, te cubrirá con su sombra, como era anteriormente ante el Arca de la Alianza en el templo, por lo cual también lo santo, o sea, lo santo que nacerá, que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. O sea, si aquí María no sabía que realmente iba a ser el Hijo de Dios con todas estas indicaciones, supuestamente de esas patrañas que dijo ese pastor, con todo respeto, vuelvo a repetir, o sea, yo no sé qué clase de erudición, qué clase de conocimientos tiene a este pastor. Por acá quiero saludar también a nuestro gran amigo, mi otro gran amigo que también nos está acompañando, el pastor César Aleo. Saludos, hermano, y licenciado Guido Rojas. El Concilio de Calcedonia 451 refuta a estos herejes de baratía. Y esto lo estaba hablando un académico, ¿no? Al igual que el doctor Irá Santiago. Hijos de la Reforma en todo el sentido, grandes amigos, hermanos en la fe, que los quiero y aprecio muchísimo, que no tienen ese perjuicio anticatólico. Ellos no dicen como la alianza antievangélica, que el Papa es el anticristo, que la iglesia babilónica la grande, la gran rama es la gran prostituta, porque no estamos en esas disputas, no estamos en esos odios, en esos rencores, sino estamos en una época de ecumenismo, una época en buscar las cosas que nos unen y no las cosas que nos unen. Y en este caso nos une a todos, nos une este anuncio, el ángel nos une la encarnación, el anuncio, el saber que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y que María la Teotocos por el mismo designio de Dios, que no es una persona de la divinidad, ni encarna la preexistencia de Jesús, ni mucho más, porque todo eso también se ha explicado. Ahora, aquí es importante, porque este versículo yo creo que es mucho más contundente, mucho más fuerte. Habría que preguntarle después al pastor Eduardo Gutiérrez también con el respeto que merece, porque fueron unas declaraciones demasiado fuertes. ¿Cómo entendería él, como vemos acá, en el versículo 35 de la misma Biblia que es Reina Valera? Porque no estoy adulterando absolutamente nada, solamente estoy tomando el texto, dando unas pequeñas explicaciones y estoy complementando con lo que dicen los padres de la iglesia. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder, o sea, el poder es dunamis, poder, fuerza, potencia, ¿de quién? Del Altísimo, que había dicho que sería su hijo, te cubrirá con su sombra, único en la historia de la salvación de una criatura cubierta por la sombra en una manera plena y real, y por lo cual también lo santo que van a ser de ella será llamado el Hijo de, no será llamado un profeta, no será llamado un rey, señor Eduardo, no será llamado cualquier persona, sino no sé qué será llamado en todo el sentido pleno de la palabra, el Hijo de Dios. Aquí hay otra explicación importantísima, que saca de uno de los obispos de Roma, que es Gregorio Magno, en su libro Moralia 10:18, donde va a hacer referencia al término sombra. La sombra se hace con la luz y con el cuerpo. El Señor es la luz por su divinidad, y como la luz incorpórea había de tomar cuerpo en las entrañas de la Virgen, oportunamente se dice que la virtud del Altísimo le haría sombra, esto es, en ti el cuerpo de la humanidad recibe la luz incorpórea de la divinidad. Otra vez lo mismo que el mismo pastor César Areva nos está dando a indicar. Aquí lo mismo que se definió en el Concilio de Calcedonia, que era la misma línea de Gregorio Magno contra los monofisitas, de un monje llamado Utiques, que decía que en Jesucristo solamente era la parte divina.
aquí viene la contraparte que nos une, como decíamos, con el mismo pensamiento del pastor César Arevalo, de Gregorio Magno, que vivió también en el siglo V y que fue partícipe también de estas cuestiones cristológicas sobre lo que era la sana doctrina de Jesucristo en sus dos naturalezas. La sombra se hace con la luz y con el cuerpo. El Señor es la luz por su divinidad, y como la luz incorpórea había de tomar cuerpo en las entrañas de la Virgen, oportunamente se dice que la virtud del Altísimo le haría sombra, esto es, en ti el cuerpo de la humanidad recibiría a la luz incorpórea de la divinidad. O sea, se entendía bien, no solamente por Lucas, por la comunidad a la cual iba dirigida, supuestamente también por María, que sería la que algunos piensan, como el doctor César Arevalo, que sería la que transmitió estos mensajes, independientemente que este doctor evangélico en Sagradas Escrituras español anticatólico niega el título de la Teotocos, pues eso ya también es muy respetable, pero pues en sí yo creo que es más que claro sobre el particular. Vamos a la última parte, donde ya se va concluyendo este mismo encuentro de este ser espiritual angelical con María, y después de, como decíamos, de la forma como Dios va a actuar las tres personas en ella, que es único, la excepción a la norma en toda la historia de salvación. Y en el versículo 36, para reforzar lo dicho, el ángel le va a presagiar algo que ella no sabía sobre una prima, que era precisamente la madre del precursor Juan el Bautista, que era una mujer anciana, y le dice: he aquí que tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez, pero este hijo es un profeta nomás, este hijo no era el hijo del Altísimo, este hijo no era el que iba a cubrirlo con su sombra, y dice en su vejez, y ya está al 6º mes, la que era llamada estéril, porque era una desgracia para las mujeres judías la esterilidad. Las mujeres judías para su época eran tenidas en alta estima si tenían dos funciones en esa misma concepción de lo que era la cultura judía, en cuanto fueran buenas esposas y buenas madres, y en el sentido de que eran muchos hijos. En este caso, María solo tuvo al unigénito de Dios, que es una creencia que creen no solamente los católicos y los ortodoxos, sino que curiosamente los principales padres de la Reforma Protestante, los principales teólogos como Zwinglio, Lutero, Calvino, Burner, bueno, y todos ellos creían que María solamente era la madre de Dios. Pregúntele al pastor del ciberespacio si cree eso. Pregúntele a los de la Alianza Evangélica si creen también en la virginidad de María, que es algo que sus padres, donde viene pues el contexto histórico del siglo XVI, nunca lo pusieron en tela de juicio. Entonces, aquí va terminando el relato. Y dice en el versículo 37, para quedar claro, que todo viene por el poder de Dios. Ahora, si María no entendió esto cuando le dijo el ángel, porque ninguna cosa será imposible para ella. O sea, si María era una mujer tan bruta, tan ignorante, tan tapada, pues que no entendió todas estas cosas, según el pastor del ciberespacio, eran unos disparates, porque el nombre de Jesús era un nombre común. Si el pastor no entiende toda esta línea exegética y que estamos aquí viendo en la Biblia de estudio patrística, de acuerdo a lo que también es la erudición de estos grandes hombres de Dios, entonces no sé de verdad a quién creerle. Y termina el texto donde dice, el versículo 38, después de todo eso, María no pone ninguna objeción, dice: he aquí la sierva del Señor. ¿De cuál Señor? Pues el mismo Señor que es el Altísimo. ¿De cuál Señor? Del mismo por el cual viene el ángel Gabriel. ¿De cuál Señor? De ese que también es el Altísimo, el Adonai, Yahvé, el Elohim, el Olán, cuyo hijo preexistente y que había sido presagiado, como decíamos en Isaías 7:14, se va a encarnar en ella, que no solamente va a ser un hijo del Altísimo, sino que va a ser un rey, que va a reinar eternamente y que, como dice el texto, es santo por la esencia como tal, no hay ninguna imperfección en él, verdadero hombre y verdadero Dios. María asume todo ese mensaje, lo entiende, y realmente yo no sé cómo el pastor va a decir que es un disparate, porque María aquí le está callando la boca a su herejía, a su blasfemia, porque dice María: hágase conmigo conforme a tu palabra, y se marchó el ángel de su presencia. O sea, es claro esa primera parte, y después vendría la segunda parte, que también el pastor, como decíamos en su intervención, puso en tela de juicio, que sería ya inmediatamente en el texto, la visita de María a su prima Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, cuyo hijo en su vejez, Juan el Bautista, es el gran precursor, la voz del desierto, que después tuvo el privilegio también de morir mártir y bautizar a Jesucristo. Ahora, veamos a ver si también esta mujer que está allá en el Espíritu Santo tampoco no sabía absolutamente nada, y ustedes le van a creer más a
a ese cuento chino que dio el pastor Eduardo Gutiérrez, ¿no? Porque el texto continúa en el versículo 39, Biblia de Estudio Patrística, página 1534. Por esos mismos días, María se levantó y se marchó deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Hizo todo ese viaje unos 3, 4 días. Algunos creen que la región una región muy cerca de Belén. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, solamente con el saludo, saltó la criatura en su vientre y Elizabeth fue llena de ¿qué? De emoción, de sentimentalismo. No, fue llena del Espíritu Santo, llena de espleroma, en el sentido pleno de la palabra, otro término griego, exegético, para entender que en ese momento el Espíritu Santo tiene posesión de ella y lo que vaya va a decir de su prima, que no tenía absolutamente nada que ver, porque ella no tenía ni idea, ella no había visto en una película, pues, en internet, no le habían dado un video, como decir hoy en día, como hace uno por el celular, pues, lo que fue, María no grabó lo que fue el anuncio del ángel, pero ella, por ese mismo, todo esto acontecimiento maravilloso, el mismo texto de que ella en ese momento se le revela la importancia, la dignidad de que es su prima, que le tendría pues una desventaja tanto en dignidad, porque estamos hablando de una mujer de edad avanzada, aparte eso la esposa de un sacerdote, con su prima que era simplemente una chica aldeana que se iba a casar con un artesano, un carpintero en Nazaret. Y entonces aquí viene otro elogio a María, que aparece ya por parte de Isabel, ya no de un ángel, sino por medio del Espíritu Santo, que el pastor también puso en telejuicio, que eso de que la madre de mi Señor para él no sería cualquier Señor, el Señor sería el zapatero, el panadero, el carpintero, el artesano, porque dice acá la palabra de Dios que le refuta esa herejía que dijo el pastor. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, saltó su criatura en su vientre y Elizabeth fue ya en el Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo, lo mismo el ángel, bendita tú entre las mujeres, y hay una doble bendición, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, ¿no sería Isabel pues también otra mujer tan torpe, tan ignorante, que también sabía todas esas mismas profecías por ser la esposa de un sacerdote, una mujer de avanzada, y en este caso por tener llena en ese momento del Espíritu Santo los mismos elogios que le va casi el ángel a María? Y entonces María y Isabel están completamente perdidas, están completamente confundidas, no tenían ni idea de lo que se estaba hablando sobre el particular, según la exégesis del pastor Bionita, nestoriano y unicitario de Eduardo Gutiérrez. Y exclamó con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí hay dos explicaciones exegéticas, una de Orígenes de Alejandría, uno de los padres del siglo III, dice, primero, no, una que dice, llena el Espíritu Santo, vamos a hacerlo primero, de Gregorio de Neosareo, en su homilía 2, PG 10.156, llena el Espíritu Santo, es así como obra la voz de María, que llena a Elizabeth del Espíritu Santo, como una fuente eterna, con su lenguaje profético, anuncia a su prima un río de gracia y hace remover y saltar de gozo los pies del niño retenido en su seno. Figura de una danza maravillosa cuando aparece María, llena de gracia, todo desborda de gozo. Ahora, la explicación de bendita tú entre las mujeres, que es una explicación, en este caso, de orden exegética, de Origen de Alejandría, ninguna fue jamás tan colmada de gracia, ni podrá hacerlo, porque solo ella es madre de un fruto divino. Mire, señor pastor Eduardo Gutiérrez, aquí Origen de Alejandría, a su pobre sesgo, su interpretación personal de este gran anuncio, Origen de Alejandría, en esa época cuando había en plena comunión con la iglesia, que escribió una Biblia políglota, la Exapla, dice realmente lo que para la teología y la exégesis es este acontecimiento. Ninguna fue jamás tan colmada de gracia, ni podrá hacerlo, porque solo ella es madre de un fruto divino. Y sobre la perícopa, fruto de tu vientre, nuevamente Origen de Alejandría, en la Biblia de Estudio Patrística dice,
llamó al Señor fruto del vientre de la Madre de Dios. Nótese bien, la Madre de Dios, o sea, la Teotocos. Estamos hablando de origen de Alejandría en el siglo III. O sea, ese término Teotocos fue ya utilizado por estos grandes hombres de Dios muchos siglos, un tiempo muy anterior a lo que fue en el año 431 en el concilio de Éfeso, en contra de la posición herética del título Cristotocos que vivía las dos naturalezas del patriarca Nestorio. Origen de Alejandría dice, llamó al Señor fruto del vientre de la Madre de Dios, porque no procedía de varón, sino solo de María, pues lo que tomaron la sustancia de sus padres, fruto de ellos. O sea, no es por una concepción humana, sino porque es un proceso sobrenatural, como lo vimos anteriormente, cuando las tres personas actúan en la Trinidad, y que aquí está reflejado de una manera clara y sencilla. Y continúa diciendo, porque aquí viene la otra parte que también puso en tela de juicio, la máxima que dijo el pastor Eduardo Gutiérrez, que de hecho hizo un video, que la madre del Señor, no, ese Señor sería cualquier Señor, no el Señor que es el Hijo del Altísimo. En el texto estamos hablando de Lucas en el 42, exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, seguidamente, y de donde a mí esto, llena el Espíritu Santo, que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí este Señor que aparece en mayúscula, el pastor Eduardo Gutiérrez no era un apelativo de Dios porque hizo ese trabalenguas con Jesús. Bueno, evidentemente toda esa herejía él tendrá que dar cuentas a Dios de todo lo que dijo en la intervención con nuestro amigo Jonathan Ramos y que aquí lo vimos sin ningún corte, pero nuevamente, aquí viene la parte importante, ya no del ángel, sino de Isabel, ya en el Espíritu Santo. De donde a mí que la madre de mi Señor, no de cualquier Señor, sino de mi Señor, venga a mí. Y eso, si ustedes ven el video, su forma completa, el filósofo, escritor Jonathan Ramos se lo iba a entender al pastor, pero eso le entró por un oído y le salió por el otro oído, porque mismo decía que eso eran disparates. Escuchamos bien la herejía, la blasfemia, creo que eso eran disparates. Pero esos disparates se los va a responder otra vez según la Biblia de estudio patrística de estos grandes eruditos del mundo de la academia, donde son grandes historiadores, teólogos, como Xavier Picasa, Justo L. González, Alfonso Ropero y demás. Página 1534, en esta explicación, que es una explicación de orden doctrinal, dice, madre de mi Señor. Nuevamente, Orígenes de Alejandría. Dice, llama madre del Señor a la que todavía es virgen, vaticinando así la realización de lo que se le había anunciado, la provisión de Dios, o sea, su providencia. Había llevado a María a casa de Elizabeth para que el testimonio de Juan llegase desde el vientre al Señor. Y desde aquel momento el Señor constituyó a Juan un profeta suyo. O sea, que quede claro que también Elizabeth llena el Espíritu Santo, que es otra cosa que también el pastor tendrá que responder. Es claro que se da cuenta que su prima, una joven, una doncella, una aldeana, una campesina, no era una mujer de la corte, no era la hija de algún gran sacerdote, ni el Sanedrín, pero solamente con el anuncio del ángel se da cuenta de que en ese momento esta mujer es el sagrario que lleva en su vientre a Jesús, que es el Señor de señores, como decíamos, el Hijo del Altísimo, el que va a reinar por ser Rey de Reyes y Señor de señores, y que esa exclamación, la madre de mi Señor, es ya no por un ángel, sino por la autoridad superior, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, el que habla siempre con la verdad, porque ninguna mentira puede salir del Espíritu Santo. Ahí está para la herejía, la blasfemia y la mala interpretación que nosotros vimos del pastor Eduardo Gutiérrez. Termina este encuentro entre María y su prima Isabel, porque tan pronto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura de mi vientre. Y otra exclamación a María, ¿no? Aquí vemos a ver quiénes, las primeras que veneran a María, los primeros seres que veneran a María, que le dan su dignidad, su importancia en la historia de salvación, son un ángel, un ser espiritual perfecto, Gabriel, y igualmente la esposa de un sacerdote llena del Espíritu Santo, que es otra cualidad, porque en el versículo 45 dice, bienaventurada la que ha creído, que tendrá cumplimiento, o sea, el caer de Dios, las cosas que le han hablado de parte de quién, del Señor, o sea, de parte de Dios, de todos esos oráculos, de todas esas profecías. O sea, aquí pues que más que claro pues esta cuestión.
que para finalizar este encuentro, nuevamente Isabel dice que ella es la agraciada, ella es la escogida, ella es la que cualquier mujer judía para su época quería tener ese privilegio especial. Y esta mujer anciana, que también va a ser madre de un ser que va a ser muy importante, el último, los grandes profetas, termina diciendo, bienaventurada. Esta es otra, hay solamente a María, imposible que María no entendiera absolutamente nada, ni lo del ángel, ni lo de su prima llena del Espíritu Santo. Bienaventurada la que ha creído que tendrá cumplimiento las cosas que han hablado de parte de Dios. Y finalmente, pues viene la primera parte de lo que es el canto del Magnífica de María, que sigue a continuación. Lo vamos a ver solamente los primeros versículos. Versículo 46, ya después de eso, ya viene María y dijo, engrandece mi alma al Señor. O sea, no está consciente de todas esas cuestiones, no está consciente de que este Señor es el Altísimo, el mismo que viene de parte del ángel, el mismo que cuyo Hijo eterno será llamado Santo, que es Rey y que tiene esa dignidad porque viene también de la casa de David, de la estirpe de Jacob. ¿Será que María aquí en el Magnífica también está completamente confundida? ¿Será que acá el pastor Eduardo Gutiérrez en su exégesis, en su soberbia espiritual de ese canal monetizado, donde dice toda esa cantidad de sandeces y ocurrencias y de falsas profecías y todas esas cuestiones milenaristas y apocalípticas que la gente le gusta cuando se metió acá, poniendo en tela de juicio no solamente la dignidad de María, sino también la forma como se debió de dar esos acontecimientos, hace ver al ángel Gabriel un mentiroso, hace ver a Isabel y al Espíritu Santo un mentiroso, hace ver al mismo Dios que viene de parte de todo eso también un mentiroso, y aparte de eso la misma María, donde está consciente plenamente por qué ella tiene esa dignidad especial, humildemente como lo aceptó con el ángel. Dice, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu salta de gozo en Dios mi salvador. O sea, es salvada directamente por el Padre, porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava, posición más baja. Pues he aquí, dice María también en término presente continuo. Aquí ven algo también interesante porque María dice, pues he aquí que de ahora me tendrán por dichosa todas las generaciones, porque ha hecho por mí grandes cosas el poderoso, el Pantocrator y santo, o sea, K2 es su nombre. ¿Será que también María en el Magnífica está completamente perdida? ¿Será que María en esta aclamación no sabe realmente el rol que tiene ella como madre, como ser la Teotocos, como ser la que va a engendrar a su hijo, que no solamente es el Mesías, sino que también tiene esa triple dignidad, rey, sacerdote y profeta? ¿Será que aquí también el ángel, el escritor Lucas está completamente perdido porque eso lo que daba a entender que decía este pastor Eduardo Gutiérrez, que eso era un disparate en su diálogo que tuvo con Jonathan Ramos? Y para finalizar, aquí hay dos explicaciones. Una de Ambrosio de Milán, donde dice engrandece mi alma al Señor. Así como el pecado empezó por las mujeres, asimismo las cosas, aquí dice Ambrosio de Milán, así como el pecado empezó por las mujeres, en este caso Eva, así también las cosas buenas deben empezar por las mujeres. Así no parece ocioso que Elizabeth vaticine antes que Juan y María antes del nacimiento del Señor. Además, siendo María más excelsa, su profecía es la más plena. Eso lo dice Ambrosio de Milán en respuesta a el hereje del pastor del ciberespacio, Eduardo Gutiérrez. Y finalmente, nuevamente, Ambrosio de Milán tiene otra explicación. Ambas son explicaciones exegéticas. Mi espíritu ha saltado de gozo. El alma de María, en verdad, que engrandece al Señor, y su espíritu se regocija en Dios porque consagra en alma, espíritu y cuerpo, o sea, todo su ser, al Padre y al Hijo. Venera con piadoso afecto a un solo Dios, de quien son todas las cosas. Que el alma de María esté en todas las cosas para engrandecer al Señor. Que el espíritu de María esté en todas las cosas para regocijarse en el Señor. Si según la carne una sola es la madre de Cristo, otra vez su encarnación, la Teotocos, según la fe el fruto de todos en Cristo, porque toda alma
concibe al verbo de Dios, sí, inmaculada y exenta de vicios, guarda su castidad con pudor inviolable. Aquí no solamente reconoce la pureza, la dignidad de manera, sino que también uno de los dogmas de la Iglesia Católica, su inmaculada, o sea que no tiene mancha alguna, es una mujer pura, santa, exenta del pecado, que no tiene las consecuencias de Eva, porque por una mujer entró el pecado y por otra entró la salvación, como lo dice también Justino Mártir, uno de los grandes escritores del cristianismo hacia el siglo II. Y repito esto que aparece porque es una Biblia de estudio evangélica. Vayan a ustedes, a los de la editorial CLIE, ¿por qué dicen estas cosas? Porque la está poniendo en los escritos de Ambrosio de Milán, refiriéndose a la última parte, porque toda alma concibe el verbo de Dios, sí, inmaculada y exenta de vicios, guarda su castidad con pudor inviolable. O sea, da a entender ese mismo ejemplo de María para todos los otros, pero en este caso, pues de una manera plena, es una forma alegórica de decir también de esa misma cualidad de ser inmaculada y sin vicio, pero en caso, como se ven los acontecimientos, solo y exclusivamente en María, la madre de nuestro Señor. No sé si será la madre del Señor del Pastor Aldo Gutiérrez y de su canal Reflexiones del Pastor, pero bueno, aquí con esto pues finalizamos este estudio bíblico, teológico y exegético, como decíamos, analizando pues esa declaración tan temeraria, a mi parecer, de este pastor, el pastor Eduardo Gutiérrez, un pastor muy conocido del ciberespacio, de su canal Reflexiones del Pastor, en el diálogo que tuvo con nuestro amigo protestante, el filósofo, escritor, conferencista Jonathan Ramos, que de hecho Jonathan Ramos, ustedes ven sobre el particular, pues trató de darle todas estas más o menos lo que aquí estaba consignado, por qué María es la madre del Señor, pero pues el pastor se cerraba a la banda y decía que todos esos eran disparates y que solamente él tenía la razón. Bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones. Gracias a todas las personas que me acompañaron. Es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Esto es, más que todo es una meditación exaltando a María en la historia de salvación, como quedó consignado en la palabra de Dios y como lo vimos de una manera clara, concisa, de la Biblia de estudio patrística, como dice acá, del siglo I al siglo VI, la sabiduría del cristianismo antiguo, de la editorial CLIE, de estos grandes hombres de Dios que comentaron y leyeron completamente una parte contraria a esas herejías y a esa falsa interpretación del pastor Eduardo Gutiérrez. Cada quien sacará sus propias conclusiones, no siendo más, quedamos en lo más importante, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Altísimo, como lo dijo el ángel Gabriel a María, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos, hermanos católicos, hermanos evangélicos que están acá en el chat. Gracias por estar acá. Si les gustó, una manito arriba y lo pueden compartir en todas sus redes sociales, como lo hago yo siempre en mi Facebook personal y en mi foro de debate bíblico y teológico, licenciado Guillermo. No siendo más, nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias por su amable atención.